Esta introducción nos indica que vamos a ingresar al diario de Vanessa, un espacio en el que nos preparamos para entrar en un apasionante mundo lleno de historias, de personas y de lugares que nos van a deslumbrar. Nos vamos hacia ese pequeña porción de paraíso llamado el Calafate para encontrarnos con nuestra anfitriona. Vanessa Morosowski, ¿cómo estás, Vanessa? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches a todos. Y bien, la verdad que creo que hoy vamos a tener un programa, Marcelo, realmente muy sensible, ¿no? Ujú. Con un reportaje que vamos a poder escuchar a una persona que, si yo te hablo de sobrevivir, ¿qué te genera, Marcelo? Un montón de sensaciones, sensaciones muy fuertes y de mucha emoción, ¿no? Sí, sin lugar a duda, especialmente porque tener un relato de un sobreviviente, ¿no? De lo que fue el hundimiento del ARA Ujú. General Belgrano, realmente genera muchas cosas a uno. En mi caso, yo tenía 5 años, Marcelo, cuando esto pasó, muy Claro. chiquita, o sea que para mí va a ser muy fuerte poder escuchar a esta persona, que además lo conozco hace muchísimos años, que lo he llevado a él junto a su familia a la costa, transportándolos con sus mascotas, y se generó un vínculo muy lindo, pero siempre me llamaba la atención su forma de ser tan reservado, esa mirada que tenía de tranquilidad, Marcelo, Ujú. porque más de una oportunidad hemos tardado como 10 horas para llegar en un viaje de 300 kilómetros y su quietud ante esa circunstancia me llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Vos sabías que él había estado en el crucero y que había sobrevivido? Sí, sí, ¿Sabías eso? sí, Ajá, sí, sabía, una vez él nos contó, pero bueno, siempre fuimos muy respetuosos del tema claro, y hace unos pocos días nos contactamos y para mí es un placer tenerlo y un honor, ¿no? Porque realmente que él pueda transmitirnos lo que ha vivido creo que es maravilloso, claro. Marcelo. Bueno, y estamos cumpliendo ahora 40 años del hundimiento del Ara General Belgrano. Así que Así si es, querés lo podemos presentar. Ya ¿cómo está no? conectado. ¿Cómo no? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Te escuchamos, pero muy bajito, creo, ¿no, A Marcelo? Lo ver, estamos escuchando muy bajito. ¿Ahora me pueden escuchar? ahora, ahí un poquito mejor. A ver, Ahí, Santiago. Bueno, a ver si podemos hablar así. ahí está. Ahora sí. Le vamos a contar a nuestra audiencia que estamos en comunicación con Santiago Veloso. Él es un sobreviviente del hundimiento del Ara General Belgrano. De esto ya hace 40 años y por supuesto que le agradecemos su generosidad y estar contándonos aquí en este viaje al puerto de la noche. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Bueno, Santiago, ¿cómo comienza, ¿cómo comienza todo esto? ¿Y qué es lo que vos nos querés contar y transmitir? Mirá, esto comienza con un servicio de conscripción, como había antes. Yo fui incorporado a la Armada en el año 81 y en diciembre del 81 comencé a formar parte de la tripulación del crucero General Belgrano. Ahí comienza mi historia en el crucero. Bien. ¿Qué edad tenía Santiago? Y yo había cumplido ya 18 años. Sí, sí, justo, 18 años en diciembre. ¿Y qué rol desempeñabas allí entre la tripulación? ¿Qué lugar ocupabas? Como en momentos de guerra era artillero. Nosotros teníamos varios tipos de armas. Era artillero de los cañones antiaéreos, que eran de 5 pulgadas, y los cañones de 6 pulgadas, que eran las torres que tenía el crucero, que eran 5 torres.
3 ubicadas en proa y 2 ubicadas en popa. Pues en tiempo de paz teníamos otros trabajos, lógicamente, que eran reparaciones, se les llama chapa, Ajá. que era el que se encargaba de hacer reparaciones del barco, del casco, todo eso. Santiago, ¿y cómo es la guerra desde el mar? Mira, primero y principal, una de las cosas que uno no está preparado desde el vamos con el tema de la guerra, porque uno no es un militar de oficio que ha venido de varias guerras, como por ejemplo otros países, ¿no? Que están acostumbrados a todo eso. Nosotros no somos un país belicista, entonces es difícil, y aparte, 2 días antes, por decir algo, ¿no? Sí. Un ejemplo, 2 días antes, 2 semanas antes, estabas con tu familia lo más bien y habías salido de la secundaria y de golpe y porrazo te encontrabas en el medio de una guerra. Wow. No es fácil. No, no, claro, especialmente no, creo que Marcelo vas a coincidir por el entorno geográfico en donde se desempeñaba, ¿no? Que no es nada comparado con lo que nosotros estamos acostumbrados, y especialmente por las inclemencias del clima, ¿no, Marcelo? Sí, claro, claro, por supuesto. Yo le quería consultar a Santiago que nos comente un poco, bueno, ¿cuál era la misión que tenía el Belgrano allí en el Atlántico Sur? La misión, nosotros zarpamos de Puerto Belgrano el 16 de abril, Ujú. ya con una misión que era pura y exclusivamente detener todo el tránsito que pudiera haber de los ingleses del Pacífico al Atlántico y viceversa. Ajá. Cualquier movimiento que fuera hacia el continente, ¿no? Sí, sí. Hacia el país también. Ujú. Esa era una de las medidas que teníamos, y la estación de combate donde nosotros estábamos anclados o fondeados era la isla de los Estados. ¿Y ustedes en algún momento entraron en la zona de exclusión o siempre se mantuvieron afuera? Siempre estuvimos fuera. Afuera. Incluso hasta eso lo pueden ver en esta semana. Se estuvieron publicando muchas cosas de Malvinas, y entre ellos hay un medio que publicó el diario del el comandante del Conqueror, y el Conqueror es el submarino que nos hundió. Ujú, que era un Y submarino nuclear además. la propulsión Ujú, es nuclear. ujú. Y bueno, él hace hincapié en eso varias veces, que no nos hemos metido en ningún punto dentro de la zona de exclusión. ¿Y cómo era la Santiago, relación de la tripulación? ¿Cómo era mientras ustedes estaban navegando, sabiendo que a pocos kilómetros había un conflicto muy fuerte? ¿Cómo era el ánimo de ustedes, de la tripulación? Eh, Marcelo, tu nombre, ¿no? Marcelo, sí. Mira, te voy a hacer una pintada, así, una pincelada, ¿no? Para que veas más o menos algo con lo que tuvimos que enfrentarnos. En un momento cuando ya habíamos zarpado, que estábamos navegando hacia el sur, nos llaman por los altavoces a todos los artilleros que fuéramos a popa. Ahí nos recibe el jefe de baterías principales, que era el jefe de todas las torres de toda la artillería, y nos dice que íbamos a una guerra, que no era un simulacro ni nada por el estilo, y que el buque era un buque viejo, que estábamos peleando contra equipos que eran de última generación. Sí. Eh, entonces nos da ese baño de realidad, que es decir, en un combate, si entramos en combate, muchos de los que estamos acá no vamos a sobrevivir. Entonces lo que les pido es que si alguno cae herido al lado de ustedes, que no se detengan en socorrerlo, porque alguien va a venir inmediatamente a hacerlo, que ustedes tienen que seguir combatiendo.
porque de lo contrario pueden caer heridos ustedes u otro compañero que esté al costado. Ese fue el baño de realidad que tuvimos con 19 años, ¿no? Claro. Bueno, y lo que sí pese a todo eso, ¿no?, que tuvimos, fue una gran hermandad en el buque en sí. Y no solamente entre nosotros, sino con los que tuvimos, por ejemplo, nosotros fuimos el comandante del crucero, que no fue solamente el comandante del crucero, mientras que el crucero estuvo navegando, sino que fue comandante del crucero hasta el día de su muerte, que es el capitán Héctor Bonzo. Ajá. Nos unió siempre y nos mantuvo realmente a flote durante el resto de la vida de él, ¿no? Claro. ¿Y de cuánto era cómo era la tripulación? ¿Cuántos hombres había? En total éramos 1093 personas, Ujú. tripulantes, ¿no? 1093 tripulantes, entre ellos había 2 civiles. Y Santiago, al momento del bombardeo, ¿en qué lugar estabas vos? ¿En dónde te encuentras? Vanessa, antes te tendría que hacer un breve Sí, sí. de lo que pasó ese día. El día 1 de mayo, que ustedes más o menos estuvieron leyendo, ahora más o menos, porque te van mostrando todo lo que pasó en esos días, el 1 de mayo comienzan los ataques contra Puerto Argentino. Entonces, por la flota británica. Eso hizo prever que en cualquier momento las Fuerzas Armadas británicas iban a hacer un desembarco. Eso es lo que vio el almirantazgo argentino. Entonces, lo que se ordena es un movimiento de pinzas el día 2 de mayo, que era por el norte, hacia el este, que iba a mover el portaaviones con sus barcos. Y por el sur, también hacia el este, nosotros, con los escolta nuestro, que era el destructor Buchar y el Piedrabuena, para hacer el movimiento de pinza y agarrar en el medio a la flota británica. A eso de la madrugada habíamos llegado a aproximadamente 60 kilómetros de alcance de la flota británica, de los aviones. Estábamos cubriendo todos los 1093 puestos de combate antiaéreos. Para que tengas una idea, si vos sabés lo que es el sur, el medio del mar, no se ve absolutamente nada. O sea, estábamos todos, aparte en sigilosa, no había una luz, no había nada en el buque encendido. Por ejemplo, en el horizonte que parecía algo. Bueno, durante la mañana no parecía nada, y a eso, bueno, se vio que estábamos pegando la vuelta, y a eso de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, creo más o menos, se levanta el puesto de combate. Después supimos que el problema había sido que el portaaviones necesitaba viento de cola a los aviones para poder despegar. Y ese día no hubo el viento suficiente como para ayudar a los aviones a despegar. Entonces se tuvo que volver con el ataque hacia atrás. Bueno, nosotros levantamos el puesto. Para que tengan una idea, nosotros estábamos cubriendo siempre, se llama crucero de guerra, donde se divide en 3 partes. Una parte, un tercio, hace guardias al pie del cañón. Sí. Dice vulgarmente, ¿no? Después, otra parte está haciendo el mantenimiento del barco. Y otra parte descansa. Entonces, siempre hay alguien que está tomando la guardia y descansando, ¿no? Eso se hace rotativo cada 4 horas. Bueno, yo me fui a cubrir el puesto de guardia que tenía yo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, que era en la torre 3. Y después, a las 12 del mediodía, me fui a almorzar. Entonces, como habíamos estado toda la noche en vela, esperando el ataque, no. Fuimos a Collado a descansar después, con otros compañeros. Y bueno, fue a las 4 de la tarde donde nos agarra ahí en el Collado, que es el dormitorio, ¿no? Wow. Ustedes, en definitiva, ustedes estaban esperando un ataque aéreo.
Exacto, sí. Sí, lo que más le teníamos miedo era eso. Claro. ¿Y cómo fue ese momento en que el primer torpedo impacta ahí en la zona de dormitorios? Lo que sentimos nosotros fue, primero y principal, un muy fuerte sacudón. Las taquillas y las camas se desprendieron y nos caímos al piso. Las taquillas se soltaron. Los caños por donde pasaba vapor para que calefaccionara el barco se soltaron también. E inmediatamente se cortó la luz. Y que si el buque hubiese encallado, pues se frenó de golpe. Una de las cosas que hay en los barcos, uno escucha el ronronear de los motores continuamente. Eso significa que el barco está vivo. Escucha todo, Sí. pum, pum, ¿no? Y de golpe porrazo era un silencio sepulcral, la oscuridad. Claro. Y de ahí las maniobras. No, no, Y- en ese momento fue todo fracción de segundos, en eso, habrán pasado unos minutos, inmediatamente otra explosión más, en esos segundos, ¿no? Porque fueron segundos más realmente, y empezar a incorporarnos, que parecía sinceramente algo que parecía salido del gótico, ¿no? Porque era todo oscuro, entraban por las puertas de los tejados una tenue luz y las figuras que se iban incorporando de mis compañeros parecía todo en cámara lenta, era impresionante. Y bueno, fuimos inmediatamente a cubrir el puesto de combate, porque pensamos que habíamos sido atacados por un avión o algo por el estilo. Algunos, ¿no? En el caso mío, por ejemplo. Y yo me fui inmediatamente a cubrir mi puesto de combate a la torre. Y ahí es donde me informan que habíamos sido atacados por un torpedo. y ahí comienza la evacuación, ahí comienzan a subirse a las balsas. No, no. Lo primero que hicimos fue ir como te decía antes, cada uno tiene su rol ahí. Sí, Al ser artillero, uno lo que tiene que hacer es el rol que le corresponde, que es tratar de socorrer a los compañeros que están saliendo de las entrañas del buque y no entorpecer la maniobra que están haciendo también los enfermeros y los que serían los bomberos, que no son bomberos, tienen otro nombre, ¿no? Control de averías se llama ahí. Pero es como si fueran los bomberos, para tratar de que el buque no continúe hundiéndose. Y entonces vamos al lugar de abandono nuestro, sin abandonar el barco, y el buque estaba escorado, y lo que hacemos es formar una cadena humana en proa, que era el lugar nuestro, para que los heridos pudieran salir y no caigan por la, eh, eh, ¿cómo se llama? Por el piso, que estaba todo lleno de agua y con petróleo. Imagínense que uno de las explosiones fue en la parte donde estaba el combustible. Entonces todo ese combustible se soltó por el mar inmediatamente. claro. Y los traían el petróleo de arriba de la cubierta. Entonces hicimos esta cadena humana para que los compañeros nuestros no cayeran al agua y pudieran eh, salir y tropiezo. Y una vez en la balsa, ¿qué sensación podés recordar que viviste ahí, ¿no? ¿Qué se te cruzaba por la cabeza, Santiago? Mira, cuando la voz de abandono se da aproximadamente a las 4:25 de la tarde, o sea que había pasado 25 minutos, más o menos, hasta que el comandante ordena el abandono del barco. Uno de los torpedos dio en proa, el otro dio en popa. En popa fue el que hizo más daño, causó 200 y pico de muertes. De proa no fue tanto porque pegó y voló la proa directamente. Entonces esa explosión quedó liberada. En cambio en popa la explosión quedó contenida en el buque y fue corriendo por dentro del buque arrastrando todo lo que encontraba en el paso. Sí. Bueno, cuando ordena, nosotros con el jefe mío, que era el teniente de Amico, intentamos saltar a la balsa, pero justo cae lo que se llama cabrestante,
El cabrestante es el motor que sube y baja las anclas. Al romperse, al explotar la proa, las anclas quedaron colgando abajo, enganchadas al cabrestante, con todo eso. Y en un momento se soltaron, cayendo arriba de un grupo de balsas que había con tripulantes. Detrás de este movimiento cae con el teniente al agua, y en este torbellino que se armó ahí entre las olas y todo eso, fuimos a parar a los hierros retorcidos, revienta la balsa. Entonces nos tiramos al agua, y para que tengas una idea, caerse al agua en ese lugar es como si te clavaran millones y millones de agujas. Claro, Wow. heladísima. Santiago, ¿y ustedes eran conscientes de cuál era la profundidad que había en ese lugar, en el mar? Sí, 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 sabíamos que era muy profundo por ahí. ¿Puede ser Sí, que ahí había 4.000 metros? dicen que 4.200. 4.200 metros de profundidad. Sí, ahí cerca hay un banco que se llama Banco Woodward, que ya es muchísimo menos profundo, pero justamente no estábamos en esa zona. Uh-huh. ¿Y en total cuánto tardó el crucero en sumergirse? Una hora prácticamente. Una hora. Una hora. Y no se estuvo en una balsa ni nada por el estilo, fue tan noble como vivió, ¿no? Uh-huh. Claro, porque uno de los peligros era que en el hundimiento se llevara también las balsas que estuvieran cerca. Exacto, sí, sí. Por eso, en el caso nuestro, con el teniente no pudimos hacerlo, porque imagínense que cuando uno lo levantan a la balsa, que nos levanta un compañero que era de Chacabuco, que yo estuve muchísimos años buscándolo, que el apodo era Serrucho. Él nos levanta de la balsa y quedamos en una posición fetal durante muchísimos minutos. Claro. No podíamos entrar en calor, y por consiguiente no nos podíamos mover. ¿Y ustedes después cómo llegan a tierra? ¿Hay alguna otra nave, algún otro barco cerca que los rescata? Sí, eso tuvimos que esperar aproximadamente, como mínimo fueron 25 horas esperando las balsas, porque el viento y la corriente marina nos estaba llevando hacia la Antártida. Entonces, cuando fueron los barcos al lugar del hundimiento, el crucero ya no estaba y no había rastro de las balsas por ahí. Claro. Mañana se comenzó un operativo con los aviones, y un avión, después de varias veces de tratar de encontrarnos, cuando dio con nosotros, ahí hizo las señas que corresponden y bueno, le transmitió las coordenadas a los buques nuestros. ¿Iban más o menos juntas todas las balsas? Algunos, durante la madrugada, nosotros habíamos sido aproximadamente entre 5 y 6 balsas que estábamos juntos, pero comenzó un temporal muy, muy fuerte en la madrugada y tuvimos que cortarnos y quedamos 3 balsas nada más. No sabíamos quiénes se integraban, porque por el temporal no pudimos salir desde dentro de la balsa hasta el otro día, que amainó. Y ahí sí pudimos ver que en la balsa de al lado había una balsa con 18 personas que estaba haciendo agua. Nosotros éramos 32 para una balsa de 20. Sí, sí, sí. Otra balsa ya 3 que habían fallecido y estaba inundada la balsa. Claro, porque varios fallecieron también ahí sobre las balsas, ¿no? Fundamentalmente, o algunos heridos por esquirlas y otros por hipotermia. Sí. Y quemados, Claro. aparte. Los quemados. Imagínense lo que ha sido, y han sobrevivido muchísimos por suerte. Lo que ha sido para ellos pasar esta travesía en la balsa quemados, siendo continuamente mojados por el agua de mar. Claro. Por Dios. ¿Y cómo fue ese momento de ya estar en tierra firme? Bueno, nosotros fuimos rescatados de eso de las 5:30, 6 de la tarde de hoy, día 3, Uh-huh. ya que hace poquito tiempo que estoy arriba del buque Gurruchaga, que nos rescató. Y bueno, fue
fue algo impresionante porque nos rescataron primero, estábamos bien, nos sentíamos bien, lógicamente que al subir a cubierta principal, lo que pensábamos que estaba bien, que eran las piernas, no nos daban y nos caíamos. Entonces nos tuvieron que llevar casi a andas hacia el interior del buque. Ahí venía un muchacho a servirnos chocolate bien caliente, ¿no? Los niños y trapos para no quemarse. Y nosotros lo agarrábamos con la mano así y no nos quemábamos. Claro, no sentían, estaban absolutamente Claro, inmunes a eso. habíamos perdido la sensibilidad y Claro. tomábamos chocolate y se nos caía por la comesura de la boca y nos reíamos del otro porque se le caía el chocolate y a uno también se le estaba cayendo, entonces nos reíamos de eso. Claro. Pero fue sentirse vivo nuevamente, Sí, ¿no? sí. Porque hasta no sabíamos realmente si íbamos a sobrevivir. Santiago, ¿y qué se te cruzó a vos por la cabeza, si es que te daba como para pensar algo, en esas 25 horas que estuviste arriba de una balsa? Nada, yo pensaba más que nada qué estaban pensando mis viejos, Ujú. qué estaría pensando mis viejos, eso es lo que yo pensaba. Si se habían enterado, lógicamente, uno pensaba de que estaban enterados, si no era así, eh, como corresponde, como pasa, no como corresponde, pero como pasa en todas las guerras, ¿no? Las informaciones nos llegan inmediatamente, lamentablemente. Claro. Qué fuerte. ¿Qué te dejó esto, Santiago, en tu vida? ¿Perdón, Vanessa? ¿Qué te dejó esto vivido en tu vida? Mira, primero una gran cuota de solidaridad, compañerismo, unas ganas de vivir impresionantes y ganas de disfrutar cada momento de mi vida. No mirar para atrás, sí en forma de aprendizaje, ¿no? Y Sí, tratar de mirar para adelante y tratar de construir sobre las cosas que se han caído en algún momento, o por estilo, eso más que nada, ¿no? Una construcción interior y exterior. qué fuerte. ¿Y seguís manteniendo contactos con algunos de tus camaradas en esa época? Sí, sí, por suerte sí, sí. Sí, cada tanto nos encontramos algunos, no con todos. Ahora se han encontrado muchos en Corte de Verano que no pude concurrir, pero sí, 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 nos seguimos viendo o seguimos charlando a través de internet. Qué realmente durísimo, muy, muy crudo tu relato, Santiago. Y esto, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué nunca se lo identificó este hecho como un crimen de guerra, ¿no? Porque en definitiva el Belgrano no estaba en la zona de conflicto. Esto es algo que habíamos hablado muchas veces con el comandante y también lo manifiesta hoy en día el segundo comandante, que es el que ha tomado el lugar ahora. Y es cierto, nosotros, que si hubiésemos visto al submarino en algún momento, lo hubiésemos atacado nosotros, Ujú. esté dentro o fuera de la zona de combate. O sea, el crucero fue hundido primero y principal por dos cosas. Primero fue una acción de combate, pero no podemos olvidar por el otro lado la cuestión política, que fue un torpedo político. Ujú. En un momento, Belaúnde Terry estaba presentando una propuesta, y era la propuesta de paz, y que no podía ir atrás Margaret Thatcher. Y sin embargo, lo hizo mediante el torpedo que envió el crucero. Entonces, se levanta de la mesa de negociación la Argentina. Claro. Fuertísimo, Santiago. Bueno, Fuertísimo. Y realmente todo nuestro homenaje para ustedes, ¿no? Y a los caídos defendiendo nuestra soberanía y a aquellos que sobrevivieron, ¿no, Marcelo? Sí, claro, nuestro homenaje, nuestro respeto, todo nuestro respeto se merecen quienes estuvieron allí y dieron la vida por nuestras Islas Malvinas. Y si vos querés, Vane, podemos
preguntarle a Santiago sobre algo más actual, que es sobre su actividad como cervecero artesanal, Sí, ¿no? y pintor. Claro, Stop, ahora nos dedicamos más que nada a la pintura. a la pintura, pero sí a la cerveza artesanal también. Sí, sí, lo he hecho, ahí tengo la fábrica está ahí parada, pero está. Ajá. ¿Y Es una- qué falta para retomar la producción? Ganan más las ganas de pintar cuadros que de hacer cerveza. Ah, bueno. es un gran artista, dibujando y demás, Santiago. Estuvimos viendo en las fotos, en las fotografías que pasamos en el back, vimos algunos cuadros, ¿sí? Sí, sí, ahora estuvimos exponiendo, por suerte, en la fiesta de la Vendimia. Wow, Ahí está, wow. ahí estamos viendo un rostro de mujer. Sí, Ujú. sí, una de sus pasiones que tiene. Y vos sabés que también aparece la foto de Kruber, un perrito que él adoptó, no Santiago, en Mar del Tuyú, que, que claro, que yo una vez le pregunté por qué le había puesto ese nombre, pero lo puedes contar vos, Santiago. Claro, es la sigla del crucero Belgrano. Lo que pasa es que la sigla era Krubel y se le puse Krubel. Ahí Nada Claro. más. está. Y sobrevivió entre sus hermanitos, ¿no? Me habías contado. Sí, es medio cascarrabia hoy en día, pero La verdad que impresionante. Muchísimas gracias, Santiago, por tu relato. Gracias por permitir conocernos y escuchar todo esto que realmente es muy conmovedor. muchas gracias a ustedes por invitarme, sobre todo a vos, ¿no? Que es la persona que conozco. Gracias por invitarme. Y Por tenerme. favor, Santiago. Muchísimas gracias. Santiago, yo también, desde aquí, desde Neuquén Capital, te mando un abrazo muy, muy grande y mis absolutos respetos. Igualmente para vos, Marcelo. Un abrazo muy grande. Buenas noches. ¿Qué pasa? Bueno, Buenas noches. Vanessa, Sí, ¿seguís ahí? increíble. Ah, La verdad que sí, sí, sí. Una entrevista sensible, ¿no? Porque realmente escucharlo sí, y yo no sabía mucho qué preguntarle porque sabes que son esas entrevistas en donde a veces uno no las puede preparar porque es sobre un tema tan sensible claro. que lo ha vivido Y que que además bueno, uno va construyendo el relato o la entrevista en base sí, a las emociones también que tiene el entrevistado, ¿no? pero Porque uno puede intuir que algún tema puede ser más sensible que otro. Entonces, bueno, uno va tratando de ir caminando como se pueda y tratando de no herir tampoco los claro. sentimientos o la sensibilidad. Imagínate que él contaba que estaba descansando al momento del bombardeo. Entonces, Exactamente. realmente, ¿qué te genera eso? ¿No? Todavía me quedan preguntas. El hecho de haber escuchado ese bombardeo, ese Y no susto, ¿no? solamente ¿Cómo? eso, Ah, Vane, ver a sus compañeros que hasta hace un rato había estado charlando y compartiendo cosas y seguramente con algunos alguna amistad y que se las pierde en ese momento. tal cual, tal cual. Mm. Para mí ha sido muy fuerte. Bueno, agradezco muchísimo que me haya dado la entrevista. Y como te digo, porque aparte yo tenía 5 años cuando pasó todo esto y creo que no era consciente de Claro, nada de todo esto. Y sí escuchaba relatos que, por ejemplo, les llevaban lanas a la casa de gente para que preparen cosas para llevar a los chicos de allá, o que les enseñaban a algunos conocidos míos a esconderse debajo de los bancos en caso de bombardeo. claro. Entonces es como que para mí es una parte de la historia que siento que todavía tengo que seguir investigando y que nada mejor que te la cuente un sobreviviente, ¿no? En primera persona. Estás conociendo el relato en primera persona. Así es, Marcelo, así es, Marcelo. Bueno, Vanessa, muchas gracias por el diario de hoy, ¿eh? Por favor, será hasta la próxima, que seguramente nos vamos a sorprender y te puedo asegurar, Marcelo, que va a estar buenísima, porque creo que es una super pasión que todos tenemos, la Bueno, siguiente entrevista. ¿Eh? dale, dale, nos dejás con la espina a todos entonces. Hasta la próxima. ¿Eh? Vane, te mando un beso muy grande. Gracias, buenas Que noches a estés muy todos. bien. Chau, chau. Esto fue el diario de Vanessa. Hoy con una entrevista, como bien lo dijo Vanessa, una entrevista muy sensible con Santiago Veloso, uno de los sobrevivientes del hundimiento del Ara General Belgrano.